amour, je t'aime. Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Y hoy no me puedo quejar del clima. Hoy no puedo. Se ríe acá Aldana que está acá manejando como si fuese un pulpo todo. Todo nos está sacando al aire o vivo por Twitch, por la página de Punto Cero. Así que hoy no puedo decir nada. Hay solcito, subió la temperatura. Estoy como quiero, no puedo quejarme en el día de la fecha, así que nada, y como siempre estoy acompañada, pero antes de empezar a hablar y charlar, que estoy muy apurada por hacer muchas preguntas sobre un libro que tengo acá, voy a presentarlo así podemos hablar. Él es oriundo de la Patagonia Argentina, estudió filosofía y astronomía, que quiero preguntarle de eso también, en Buenos Aires. Durante años vivió en los bosques de Araucanía, lugar en el que escribió gran parte de La senda de Mandelbrot. ¿Estoy diciendo bien? Perfecto. Mandelbrot. Muy bien. Su primer libro de relatos que se publicó en 2019 y un año después, el Fondo Nacional de las Artes le otorgó el primer puesto de la quinta región a su libro gótico patagónico. Él es Cristian Pelletieri y hoy viene por su nuevo libro, último libro, fresco libro que tengo acá, que ahí Aldana seguramente va a hacer la magia, muy bien, ahí está, que es Otoño en Sepia, que se publicó por Enero Editorial y que fui hace muy poquito a la presentación del libro que estuvo espectacular. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muchas gracias por invitarme, Lu. No, por favor, yo te voy a ser sincera, te voy a decir lo que me pasó. Yo lo conozco hace un par de años de verlo en la feria del libro, obviamente por su otra faceta, que no es la de escritor. Y siempre nos saludamos, siempre le digo, tenés que venir a mi programa, pero para hablar de libros, de literatura, qué sé yo. Lo que jamás imaginé es que tenés esta calidad de escritura, o sea, quedé anonadada, asombrada. Yo no había leído nada antes de Otoño en Sepia, ahora quiero ver los otros libros. Creo que están disponibles. Hay que buscarlo. En algún sitio, sí. Sí. Tenés uno más de relatos. El primer libro es de relatos. Son relatos. 3 relatos largos, una especie de nouvelles cada uno. Y el segundo es un poemario. Gótico Patagónico es un poemario. Es un poemario. Sí. Sí, y todo inspirado en la Patagonia. Siempre suceden ahí las cosas, sí. Siempre suceden ahí. No saben. Bueno, la presentación fue divina. Vamos a decir, acá están las mosquitas de vuelta. Yo no puedo creer lo de las mosquitas. Voy a hacer una denuncia pública. Basta de mosquita. Me las mandan de Olga, de Luzu. No sé de dónde me las mandan, pero hay mosquitas que nos molestan. Fue una belleza la presentación. Vamos a decir que fue en Borges. Siempre le pifio con el número. Borges 1975. 1975, ahí está, no sé por qué le cambio el número. Que sabemos que tiene como un saloncito de presentación que es hermoso. Tocaron el piano, había rico vino, voy a decir la verdad. Y fue tan íntimo, tan profunda la presentación, verdaderamente. Primero me encantó lo que dijo la editora de Enero, ¿no? Que me parece que después de leer el libro la pegó con lo que fue diciendo. Fue muy amable, Corina Materazzi, le mandamos sí. Un beso, sí. Fue muy amable, sí. Charlamos mucho en la previa a la publicación del libro. Bueno, ella es una persona muy sensible y a mí me agradaba estéticamente la editorial. Es muy bella. Es muy Yo tengo bonita. otros libros de Enero que empecé también ahora a trabajar un poco con la editorial a través de su prensa, que le mando un beso a Andrea. Y me gustó mucho el diseño por dentro también. No sé, tiene como detalles muy bonitos. No sé, por ejemplo, es una pavada lo que estoy diciendo, pero ya con esta... Ven las estrellitas, o sea, en algunos también tiene algunos dibujos, según la edición, ¿no? Cada uno, pero me parece que es muy, muy amena. Me gusta mucho el diseño de tapa, o sea, me parece que es muy acertado. Todo lo fuimos viendo en conjunto, hasta la combinación de colores, los interiores, bien. La tapa, la foto. ¿La foto es tuya? La foto es de ella. Ah, es de ella. La foto es de ella, sí. Sí. Muy, muy, muy buena. Es muy buena la foto. Es muy buena. ¿Y por qué Enero? ¿O cómo llegaste a Enero? Enero
creo que tiene que ver con esto justamente, con haber encontrado un sitio que sentía que podía contener estéticamente lo que ya estaba hecho. Y ciertamente acerté, porque luego conversamos con ella y entramos más profundamente en esto que tiene que ver con el blanco y negro, por ejemplo, Ujú. que es algo que a mí me gusta mucho, y a ella también. De hecho, todas sus tapas son en Sí, blanco y negro, y fue como lo primero que me atrapó. Y segundo, porque me agrada mucho el catálogo que tiene. sí, Es tiene un lindo catálogo catálogo. muy, muy cuidado. O sea, cuando descubrí la editorial, noté que evidentemente detrás de eso había un interés por proteger Sí. lo que salía, tanto estéticamente como curatorialmente, en Ujú. cuanto a los textos. Eh, entonces, bueno, eh, fue una propuesta y decidimos avanzar. Bien, bien, sí, creo que es un gran acierto. Em, cuidan mucho el trabajo de los escritores, me da la sensación. No lo sé, pero digo, me da la sensación por lo que pude leer de ellos, Mm. ¿no? De los otros títulos de la editorial. Em, y Otoño en Sepia, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Yo creo que habré estado escribiendo Otoño en Sepia 1 año y medio, Ah, 2. bien, un buen tiempo, te digo. O sea, corto por la profundidad que tienen los cuentos, digo. Sí, a decir verdad no lo sé. Eh, no lo sé. O sea, nunca pienso en cuándo va a ser el fin Mm, Sí, cuando comienzo a trabajar algo, eh, ya lo contemplo como dentro de un libro. claro. Hay como una visión de trabajo terminado que la tengo desde un principio. Ujú. Hay como un tono, o una búsqueda que quiero satisfacer y desarrollar. Y ese desarrollo durará, bueno, pues lo que tenga que durar. Claro. No eh, no te apresurás con tal de terminar Es que no el podría libro. apresurarme para terminar, porque justamente, para mí el motivo de la escritura es el escribir en sí Claro. mismo. Entonces apresurar eso sería... Uno vive apresurado. Sí. No voy a hacer como esa burbuja de tiempo donde puedo meterme para estar apresurado Tal también cual. ahí. De donde se disfruta. Ay, perdón, golpeé el micrófono. No te rías, Aldana. Más bien buscame un ray. Algo para que yo dije de golpear el micrófono. Le quise dar a la mosquita, por Dios. Me interrumpe la mosquita, disculpen, pero bueno. Em, Tal cual, ¿no? Digo, el escribir es como un acto. Yo digo, siempre digo, me voy fuera del mundo, ¿viste? Cuando escribo. Digo, me retiro, me retiro del mundo a escribir un rato y es como que uno se abstrae, ¿no? Y no importa cuánto tiempo te lleve lo que estás haciendo. No, Tenés razón, para apurada está la vida, la vida y todo lo que tenemos que hacer en la para vida. apurado está todo el resto de cosas, Claro, ¿no? tal cual. Todo con lo que uno tiene que responder, que comprometerse. No es precisamente el sitio para eso. No para mí, no para mí. No digo que No, sea no, así. por ahí hay algunos escritores, viste, por ahí están más apurados, o por ahí también de las editoriales a muchos escritores que generan otro tipo de movimiento, los apuran para que terminen sus Claro. libros. Yo creo que ahí ya uno empieza a perder un poquito cierta magia que se da cuando uno se da tiempo, no solo para escribir, sino también para corregir. Mm. ¿Cómo es tu proceso de corrección? Yo para corregir tengo que tomar distancia de los Claro. textos. Por ende, podemos convenir en que eso le adosa un tiempo Tiempo más más, al claro. libro, ¿no? Eh, y descubrí con el tiempo que eso hace bien, esa distancia, porque no hay una distancia crítica, valga la redundancia, cuando uno recién termina los textos. No la hay, Mm, no puede verle ahí los baches. Si bien es verdad que si uno deja pasar el tiempo, va a seguir editando el texto, sí, nunca porque... se termina. Pero porque uno va cambiando Sí, también. es verdad. Entonces el texto uno lo lee y siempre está imperfecto. Ujú. Em, Aunque a decir verdad no soy de corregir mucho. Ya te sale como bastante más, ya lo tenés como más pensado cuando lo escribís. Lo pienso mucho mientras Claro. escribo. Creo que no soy no escribo en un largo alcance,
ni con frases largas, ni pienso en párrafos. Peleo línea por línea y dentro de esas líneas peleo palabra por palabra. Lo cual, bueno, ya me impone, pienso demasiado los adjetivos, los sinónimos. Entonces, llegado al punto seguido, prácticamente voy dejando ya los ladrillos que van a ir erigiendo esa pared. Después cambian cosas, pero son modificaciones mínimas. Sí, una leves. repetición de alguna palabra, una cosa así más, Sí. más superficial, digamos, Sí. no tanto del contenido en sí. Se nota mucho esto que trabajas, vos me decías trabajo palabra por palabra y yo iba recordando mi lectura, ¿no? Y justamente me había quedado pensando en eso, digo, ¿qué selección de palabras que hay? O sea, uno se da cuenta que no está como al azar puesta. Incluso vos nombrás, por ahí estoy diciendo cualquier barbaridad, pero son especies de plantas, de árboles, etcétera. Se dice especies, ¿no? Sí. Sí. Son especies. Y digo, debe ser esa por algo puntual, ¿viste? Uno que no conoce por ahí el ambiente. Digo, se debe haber tomado, y yo algunas cosas busqué, porque tenía que ver cómo eran. Digo, qué minuciosidad para buscar como las palabras y que todo nos traslade a quienes tal vez no conocemos el lugar, a poder imaginar ese lugar, ¿no? Esa Patagonia. Que no es la Patagonia, quiero aclarar que no es la Patagonia del Bariloche, digamos, Claro. para... No es el centro de esquí. No es claro, no es el cerro Catedral, justamente. No. Eso es una Patagonia más profunda, ¿no? Yo creo que es una Patagonia más austera. Más austera. Y definitivamente más árida que la que puede ser un sitio como Bariloche. Claro. Digamos, la Patagonia es ancha y abarca muchos climas y su geografía se modifica desde la costa hasta la cordillera. Yo nací y crecí en un pueblo, en una zona costera, en la cual no hay bosques, sino que, digamos, la flora es más bien achaparrada. Mirá. Yo pensaba que toda la Patagonia, un cero, la profesora de geografía, pensaba que la Patagonia tenía siempre bosque, por ejemplo. Mirá vos. No. Es un fenómeno que se da en la zona precordillerana. Claro. Ya más hacia centro-oeste Claro. de la provincia. Y en el sur definitivamente, pero en el sur digamos que la Patagonia ya se angosta más y todo se reúne allí, todo se convoca allí. Pero de donde soy yo no es una zona, una inmensa llanura con algunos cerros que se alzan a lo lejos y barrancos y el mar. Y el mar. Y el mar. Y el mar ante Es todo. Cristalino. Y el mar cristalino y el mar violento. Claro. Un mar que siempre está presente, que El es otro día inevitable. decían algo espectacular en la presentación, que era muy importante el tema del viento. Según cómo venía el viento en el día. Claro, bueno, sí. El viento es algo que uno finalmente tiene que aceptar como dueño de la región. Claro. Sí. Y como que mandaba lo que podía pasar según cómo amanecía el viento. Me encantó, igual me encantó como algo poético también, ¿no? Por ahí no es misma la experiencia de vivir ahí, pero digo, hasta como algo poético es espectacular. Yo creo que uno se termina acostumbrando al viento. Claro, sí, me imagino que... Como uno se acostumbra también al mar. Sí, igual la humedad acá en la ciudad de Buenos Aires también. Claro, más bueno, difícil. eso es algo a lo que yo todavía no puedo acostumbrar. Es más difícil. ¿Por qué esta cantidad de relatos? ¿Porque terminó ahí? ¿Porque te quedaron afuera algunos? ¿Cómo fue la selección? Quedaron algunos afuera. Pero sentí que no iban con la música general del libro. O quizá con el tono. Hay un relato que quedó afuera que a mí me gusta mucho, pero es un relato definitivamente de terror. Quiso ser de terror. Y me parece que no iba con Claro. la tónica general del libro. No. Después hay algunos relatos que los descubrí como no relatos, sino como un cúmulo de imágenes. Y entonces decidí hacerlos a un lado y conservar esas imágenes para Para retomarlas cosas futuras, en el claro. futuro. Igual Siempre hago eso. es
son cuentos llenos de imagen. Sí, ¿Los escribiste con imagen en la cabeza? constantemente. Constantemente, se nota. Sí, Si era lo que te proponías, salió perfecto. Es lo que me sale a hacer, Mm. las imágenes. Sí, está muy, muy... Con mejor o peor suerte. Me han dicho que me salen, entonces bueno, creo que me salen. Pero en todo caso, si no me salieran, es lo que percibo. Claro, o sea, escribís así para Sí. que se transmita la imagen. Bueno, acá en Otoño en Sepia, que es el cuento que después vamos a encontrar porque este cuento le da origen al nombre del libro. Vos leíste el inicio en la presentación y comentaste algo con respecto a esta primera oración que dice viajamos de mañana con el sol siempre al oeste. Y contabas que cómo era eso de viajar con el sol al oeste. Lo que sucede es que no creo que uno pueda espolear el cuento. No, pero yo lo spoilear. entendí. Yo lo entendí. Si Sí. vos no me explicabas eso en la presentación, a mí no me gustaba tanto el cuento como me gustó. Ok. O sea, podríamos decirlo y después vayan a leerlo. Claro, es un cuento que esconde una muerte, Sí. digamos. Con eso, ahí justamente iba con el spoiler. Con eso no estoy spoileando nada, No. digamos, porque justamente como se trabaja a través de imágenes y a través de una subjetividad femenina, Sí. en primera persona, no hay tal spoiler. Pero bueno, es un cuento que esconde una muerte. Y yo como mis primeros lectores, entre ellos cuento a un amigo que siempre me parece muy, muy importante su opinión. Él es un gran poeta, un bello poeta de la Patagonia. Y él también pertenece al pueblo mapuche. Ujú. Y es su militancia y tiene su comunidad. Y está, digamos, impregnado de las creencias que nosotros podemos definir como mitologías, pero que son creencias. Ujú. Y entre esas creencias hay una, y es que cuando uno perece, digamos, su alma va hacia el oeste. Entonces, cuando yo inicié el cuento y a sabiendas de que, porque siempre sé los finales, yo sabía que iba a ir hacia esa muerte, o sabía que esa muerte siempre iba a estar de alguna forma presente, sugiriéndose quizá en el texto. Yo quise escribirlo de esa manera, digamos, viajamos de mañana con el sol siempre al oeste. Había algo ahí, había como un destino Sí. que ya se planteaba desde el principio. ¿Puede ser simbolista? Bueno, sí. Pretencioso en todo caso no, porque de todas formas hay una imagen ahí. Aquel que desconozca a qué refiero con el oeste, igual está la referencia subjetiva de ese destino, pero igual hay un Se sol puede en el leer oeste. igual. Lo que pasa es que claro. cuando lo lees y yo lo leí luego, o sea, y teniendo ese dato, me pareció como bellísimo. Me pareció bellísimo. O sea, el gesto del inicio con el final, porque hasta el fin, bueno, obviamente, hasta que no lo terminé, no relacioné. Y otra cosa que me gusta de ese cuento es que así como dice viajamos al oeste y tan poético, después habla de que te van a comprar un matelisto, digamos. Sí. Me encanta, o sea, me encanta esa mezcla de simpleza, de lo simple cotidiano, con un poco de poesía. Creo que está muy impregnado de poesía los cuentos. Y me parece siempre un gran logro, a mí que me cuesta mucho la poesía, escribirla y todo. Creo que, bueno, pues acabamos de leer que se llamaba Gótico Patagonia, ¿no? Gótico patagónico. Gótico Patagónico. Escribís poesía. ¿Cómo te resulta esa mezcla de cuento poético? Lo voy a inventar yo. La prosa es para mí una lucha. Claro, se te Sin va la duda. poesía. Sí, la poesía, bueno, para empezar, para mí la poesía es de gran género en la literatura. Digamos, es mi género predilecto. Siento que hay una compresión de palabra y sentido que yo la prefiero.
que me genera mayor placer en la poesía. Pero tenés mucho que decir y también. he peleado tosudamente para escribir prosas cuando mis allegados y la gente que me ha leído me dicen, basta con eso. Claro, Dedicate a dedicate a la escribir poesía. No, pero me parece que esa mezcla da como un cóctel interesante al que lee y al que gusta de la lectura, ¿no? Digo, le aporta como otra mirada. Por eso te decía, esa mezcla de esa primera oración con la que abre el cuento y que me parece maravillosa, y después que están comprando un mate listo porque se olvidaron. O sea, me parece que eso es es como esa mezcla, el maridaje perfecto para un cuento. Eso es lo que a mí me gustó. Y no pasa solo en ese cuento, pasa en el resto de los cuentos también. Esa mezcla de golpe tenemos una oración poética y una oración normal y así va construyendo y vos vas caminando y te va como sonando el cuento. Yo siempre digo que cuando uno escribe hay cuestiones obviamente de gramática que uno tiene que saber, todo lo que quieran, que los verbos, etcétera. Pero hay algo que tiene que ver con la musicalidad que tiene el texto, que eso solo se puede, tal cual como la música, escuchar, ¿no? Y lo que me pasó con los cuentos fue eso. Sentí como mucha musicalidad en los cuentos. Qué especial eso, ¿no? Sí. O sea, porque no dejan de ser un cúmulo de símbolos en una página. Sí. Dice, digamos, como un símbolo que tiene la capacidad de tocar el sonido. A mí me cuesta mucho leer cuentos, te quiero ser sincera. Siempre prefiero la novela, escribirla incluso también, me gusta más escribir novela. Y me obligo mucho a leer cuentos porque me parecen siempre que después termino diciendo qué maravilloso lo que leí. O sea, termino disfrutando mucho. Y bueno, yo tengo una mateada que es una mateada de cuentos, porque bueno, también es verdad que te ayuda mucho la brevedad que tiene el cuento para trabajar varios a la vez. Y te puedo asegurar que disfruté mucho leer los cuentos. No me pesó. Eso es lo que me pasó. No me pesó. Sentí como, bueno, a ver, voy a leer el otro. O sea, viste, yo generalmente leo uno, dejo, agarro, leo otro, dejo. Y no me pasó. Por eso te dije que estaba tan sorprendida. Antes te lo dije afuera del aire porque se lo dije afuera del aire. Que estaba muy sorprendida con la escritura porque no me lo esperaba. Esa es la realidad. Yo tampoco me esperaba esta devolución, ni las que he tenido, ¿no? Bueno, sí, vamos a mandarle un beso a Maru, que supo estar acá en el programa, que ya hizo con vos la presentación, ¿no? Los libros de Alelí en Instagram, para que la puedan seguir. Por eso te digo que fue una presentación súper íntima, me pareció fabulosa y que tocó, todos los temas que atravesaban el libro, ¿no? En tan poco tiempo, porque... Yo tuve esa sospecha previamente, más allá del cariño hacia Maru. Siempre me interesó íntimamente esa militancia afro que ella lleva adelante, como más allá de todo. Sí. Más allá de ser lectora, más allá de lo que haga, tiene eso como bandera. Y también sus lecturas en ocasiones las orienta hacia allí. Sí, sí. Y siempre me encontré en eso, digamos, como un plus de fondo, de profundidad en ella, que me parecía que podía ser muy interesante poder presentar el libro en conjunto. La verdad que a mí me encantó y coincido y digo, no pudo haber sido mejor persona, porque yo siento, por ahí vos ahora me decís no es así, que esto también tiene una gran crítica social en muchos de los cuentos. Yo pienso que sí. O por lo menos eso es lo que yo decodifiqué, no sé si bien o mal, pero hay una crítica social y una mirada que no se pone sobre este lado de la Patagonia del total del país. O sea, digo, viste que yo medio en broma decía, bueno, no es Bariloche, qué sé yo. Digo, creo que hacemos una reducción de la Patagonia muy significativa siempre cuando hablamos de la Patagonia. Sí, no vemos el todo.
Ni todo lo que pasó, ni todo lo que pasa. No, es real, no. Bueno, nunca creo podemos ver los todos, ¿no? Siempre nos basamos como en sistemas de microcolonialismos. Claro, Bien. claro. En todas partes sucede eso de la República Argentina. Es como el norte, Sí. una inmensa masa de cosas que pasan ahí. Y cuando alguien cree que conoce el norte, puede hablar, no sé, de Mendoza y de la ruta de los vinos. Claro. Sí, Iruya. Tal cual. Y ya está. Y entonces conocí. Y yo creo que lo mismo sucede en la Patagonia. Y lo mismo sucede en todas partes. Lo mismo sucede en Buenos Aires. Sí, sí, desde ya. A mí me pasa con mis alumnos que le digo, pero no, chicos, le digo, esto pensemos un poco más, porque claro, pensamos siempre como en y los entiendo, pues son más chicos, qué sé yo, pero digo, siempre hacemos como un reduccionismo a capital federal. La Argentina es la capital federal. Digo, no lo pensemos así, sobre todo cuando doy literatura latinoamericana en cuarto año, donde yo les quiero hacer ver cómo era antes de la parte precolombina, ¿no? Digo, antes de la conquista. Toda la literatura precolombina que es tan rica y todo, digo, ustedes piensen en que hay lugares que siguen conservando la estructura. Digo, nosotros somos muy europeizados acá en Capital Federal, no pensemos en nuestras construcciones. Así que es verdad, hay una mirada un poco más bien cerrada, o como decís vos, ¿no? Fui a Mendoza, ya conocí. Claro. Incluso ni siquiera uno conoce toda la misma provincia, ¿no? Otros recovecos. No, o quizá algo paternalista también, o incluso, no sé, digamos, la palabra construye sentido, digo, y con la palabra trabajamos, ¿no? Sí. Y en ocasiones reproducimos actitudes semánticas que construyen un sentido, digamos, acaso peligroso. No sé, que constantemente hablamos de, bueno, desde acá estamos hablando del interior. Lo cual significa que entonces si yo estoy hablando desde acá sobre el interior, porque yo estoy en un exterior, estoy en un castillo, en las nubes, digamos, todo el resto es del interior del país, entonces yo no estoy en el interior del país. No, ¿de dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿En el exterior? No sé, hay como una especie de... Bueno, sí, digamos, el microcolonialismo que surge en toda la República Argentina respecto a Capital Federal es notable en la actualidad, sí, por supuesto. Sí. En por ejemplo, esta mañana estaba... Yo en las mañanas leo muchos periódicos y también escucho diversas radios. Y también escucho radios de la Patagonia. Y siempre escuché la Radio Nacional, digamos, que tiene como distintas filiales en toda la República Argentina. Y en épocas anteriores, cada una de esas filiales estaba activamente trabajando, entonces a las mañanas uno podía escuchar, por supuesto, el programa nacional de noticias, que se reproducía al mismo tiempo en todas las radios, pero después cada radio comenzaba su programa, su propio programa. Hoy en día no. Ah, mira. No sabía, pensé que sí. Bueno, existe un desfinanciamiento en todos los ámbitos estatales y las radios no se quedan afuera. Entonces, ¿qué sucede? El paisano que está allá termina enterándose de cómo está el tráfico en la Panamericana. Que no le importa nada, que lo que no menos le importa. Interesa y que no le va a modificar en lo más mínimo y no le va a aportar información. Es la desinformación total, digamos, y desconoce si allá las calzadas están congeladas para salir o no con la camioneta. Qué tremendo. Bueno, pero pasa eso. Y si alguien chocó en la colectora, no sé, digamos. Tal cual. Sí, y sigue sucediendo en la actualidad. Bueno, eso se llama microcolonialismo. Sí. Sí, no creamos que el colonialismo fue aquel solamente. Fue también. Fue, y por eso no y solamente sigue siendo fue aquel. Con otra forma, con otra estructura. Con otra estructura. Sí. Pero bueno, sí, también sucede allá en la Patagonia. Y entonces lo que conocemos por Patagonia es la cola de la ballena de Puerto Madryn, ¿no? Claro, el pingüino, la cosita, y nos hielos, damos por satisfechos. Que todo eso es también. Es también, obvio. Es también. Pero eso todo y lo un otro montón también. De cosas más, claro. Hay un cuento que están pasando mensajes por la radio. Por el poblador rural, Sí. Los mensajes para el poblador rural. Sí. Y me quedé pensando que, bueno, hace relativamente poco
bueno, poco, ya pasó un año, pero nosotros sacamos al aire a un profesor, era director de una escuelita de Corrientes, ahora se me fue el nombre del lugar, que bueno, nada, estábamos dándole una mano y qué sé yo. Y lo importante que era para ellos también la radio. O sea, es fundamental para pasar mensajes Sí. y comunicarse. Bueno, hoy por ahí podemos decir, ay, hay un montón de medios de comunicación. Bueno, espera, si tienen señal. Si tienen señal, Claro, claro. no es en la pandemia, sin ir más lejos, estamos hablando de 5 años atrás, vimos cómo los chicos no podían tener clase de la misma manera que teníamos, por ejemplo, acá. Porque para ir a la señal se tenían que ir no sé a dónde para buscar señal al celular y ver si de esa manera podían estudiar algo. Bueno, una parte de mi familia vive en el campo actualmente. Mm. Y ahora hace poco pudieron instalar una antena, pero en otra época, digamos, la forma de comunicarse era Claro. caminar hasta arriba de un cerro, adentro de una cantera, y ahí agarraban señal. Y ahí agarraban Entonces ahí señal. llevaban toda la ola de mensajes Juntas. juntas, Claro, y tenías que y contestar todas las ahí. llamadas que nunca llegaron, Claro. todos los mensajes de llamadas perdidas. Pero esa era la manera. Pero la gente piensa que eso es lejos, es otra época, ¿me entendés? O sea, verdaderamente piensan eso. Sí, lo sé. O sea, y no es así. Hay una cuestión con los medios de comunicación que todavía son importantes, esto que decías vos, lo local. Sí, bueno, sí, son muchas situaciones en paralelo. No hay una, no existe una realidad. Yo me acuerdo cuando voy a Villa Gesell en el verano, que tengo una amiga que vive allá, pone siempre un canal que es una cámara quieta, que está en la peatonal, que muestra la peatonal y que te va pasando info de lo que está pasando en Gesell, que es como decís vos, Claro. porque no tiene otro. Le digo, ¿qué haces? Escuchás como si fuese. Y sí, es como la radio, me dice. Es como la radio. Veo cómo está la peatonal, más o menos que lo que necesito, y bueno, que no es peatonal solo es en verano, nada más peatonal, pero digo, me dice, y me pasa la temperatura que hace acá, pavadas, pero son pavadas importantes, como decís vos. Son importantísimas. Son importantísimas. Es lo que uno se fija antes de salir a la calle. Tiene Tal que cual. salir abrigado, ¿no? Cargar un montón de cosas, camperas Más y allá, paraguas. claro. Claro, allá es súper importante, sí. Y estos cuentos tienen un poco de eso. Yo te voy a mostrar un poco de lo que es la Patagonia también, o no fue esa intención. Si estuvo esa intención, yo creo que fue más inconsciente que consciente. Si los cuentos suceden allá, es porque la Patagonia es un sitio que a mí me inspira profundamente, y porque más allá de... hay cuestiones... Podemos decir que yo escribo para justificar paisajes que quiero escribir realmente, Claro. para justificar climas, para justificar estados, pero siempre a través de los paisajes y de lo climático. Entonces termino construyendo personajes, situaciones Que pasen ahí. Que muestren sucedan eso. ahí. Yo quiero que todo eso esté pasando ahí, digamos. Claro, tal Porque cual. lo más importante no sea precisamente lo que les sucede a los personajes, sino cómo logro representar eso en el clima. Tal cual. ¿Cómo el cielo me muestra de que está todo mal entre esa pareja? Sí. ¿Cómo puede? Sí. ¿No? Ese cuento es espectacular, que es el que dije que me gustó mucho. ¿Cómo si hay una discusión no va a haber una marejada con olas saltando y golpeando contra los murallones de la costa? Digamos. Sí. Me interesa la ola, pero entonces debo justificar esa ola que yo quiero escribir. Bueno, entonces genero una situación que justifique Incluso la hasta ola. profesiones. Mira, hablando de ese cuento me quedé pensando. Profesiones que por ahí acá en lo que es la capital no se utilizan tanto. Yo recuerdo cuando fui a Mendoza en unas vacaciones, habíamos visitado, mi amiga trabajaba en su momento en una petrolera y... Claro, había geólogos, había gente que no tenía Claro. trabajo acá, ¿me entendés? O sea, tenían que ir a trabajar allá afuera. Y digo, claro, hay hasta incluso profesiones que son, no digo propias del lugar, pero que se necesitan en el lugar. Sí, sí, sí. Que son muy propias, que por ahí son desconocidas para otros. Sí, es verdad. Bueno, cada sitio tiene su expertise, Claro, digamos. Allá se desarrollan varias de esas. de esa, Sí. de claro. Bueno, sí, hay un cuento. Están con el tema de unos huesos de dinosaurios. Claro, ese te estaba pensando en ese cuento.
Y bueno, esa región de la Patagonia es un gran grimorio de huesos de Claro. dinosaurios. Una gran cantera donde constantemente se está explorando y descubriendo. Por eso, pero los tienen que ir ahí a buscar. O Tienen sea, que ir ahí a claro. buscarlos y van y Claro. están, y eso sucede. Digamos, así como uno puede crecer en la provincia de Buenos Aires con expertos sojeros, Claro. que yo no he tenido oportunidad de conocer, o no sojeros, gente que se dedica a esa clase de plantaciones Ujú. y siembras y demás, que yo no tuve la oportunidad de crecer en torno a eso, porque no era la expertise de mi región. Claro. Como era otra, es la que conozco. Digamos, desde paleontólogos A mí me hasta encantó. gente del Claro. petróleo, pero también pescadores, leñadores. Sí, increíble, ¿no? Está Sí. buenísimo. Son personajes muy ricos aparte. Pero lo bueno, son. son y 37, yo sigo hablando. Por Dios, Aldi, ¿estaríamos como para la tanda? Bien, vamos a ir a una tanda entonces porque yo seguiré hablando de corrido todo el programa. Tenemos que poner la tanda y a la vuelta seguimos hablando de Patagonia y de otras cosas. Óptica Liolent. Podés encontrar lentes de todo tipo, armazones para receta, anteojos para sol, anteojos para niños, soluciones para asepsia, asesoramiento técnico y estético. Están en Valentín Gómez 4556 Caseros, a una cuadra de Avenida Libertador General San Martín, frente al Hospital Oftalmológico. Horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 12. Podés comunicarte a través de su web www.liolent.com.ar o por WhatsApp al 153924 9928 153924 9928. En Instagram son @liolents. Atención Médica Flores es un centro médico que desde hace más de 20 años brinda atención primaria de la salud. Cuentan con clínica médica, gastro, pediatría, cardiología, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, odontología y odontopediatría, oftalmología, entre otras especialidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y los sábados de 8 a 12. ¿En dónde? En José Bonifacio 2600 Flores. Medios de pago, tarjeta de débito y efectivo. Para pedir turno solo podés llamar al 4637-8296 o 4637-7588. Su Instagram, @amf.20.00. Repito, @amf.20.00. Hola, soy Ale Jiménez. Y yo soy Fer. Juntos somos Nuestro Arcón Librería. Un refugio de libros usados, lecturas inolvidables y charlas que valen oro. Un espacio donde los libros encuentran su segunda vida y los lectores un lugar para quedarse. Nos encuentran en Borges 1923, el corazón lector de Palermo Sojo. Vení a descubrir lo que tenemos para vos. Nuestro Arcón, libros con historia, lectores con destino. Bueno, acá estamos nuevamente para seguir hablando de este libro Otoño en Sepia que le estamos sacando jugo. Pero yo me quiero ir como más a los orígenes y preguntarte si sabes más o menos exactamente desde qué edad empezaste a escribir. No desde qué edad, pero de pequeño, seguro. Ah, ya desde Seguro, chico. sí, Ujú. sí. Seguramente sí, 8 o 9 años. Ah, chiquito. Sí, sin dudas, sin dudas. ¿Y siempre se mantuvo? Sí, siempre se mantuvo, sí. Y de todas formas siempre escribí con una idea. Claro. Tengo muchos amigos y mucha gente conocida que escriben y escriben y escriben y van descubriendo qué es lo que quieren escribir. Sí, viste, acá cada autor cuenta su propia experiencia con respecto a la escritura Claro. distinta, ¿viste? No, yo siempre hacía pequeños cuentos cuando era niño, pero digamos siempre venía... Con una idea. Claro, siempre venía la idea y entonces yo la desarrollaba. Bien, Sí. ¿y tuviste algún periodo donde por ahí no estuviste tan productivo en la escritura?
Creo que ese es mi principal periodo. Claro. Lo habito siempre a ese periodo. Mira, Sí, sí. No soy alguien que escribe constantemente. todos los días, claro, ¿viste? No. Ni mucho menos. No. Prefiero leer. Claro, Eh, Eso sí lo hago todos los días. sí, Todos los días. No hay un día que no lea. que no leas. O no hay un momento en el cual no esté pensando que podría estar leyendo. Bueno, hay algunos momentos en los cuales me dedico a disfrutar de lo que está pasando, pero la mayor parte del tiempo siempre estoy pensando en lo que leí o en lo que voy a leer o en qué estoy leyendo. Mm, Pero escribir, yo tengo largos periodos de no escritura, pero de alguna forma son periodos necesarios en los cuales hay algo que ya podríamos decir que en otro plano se está comenzando a armar, gestar. claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Uno como que no está escribiendo, pero en realidad sí, porque cuando uno está leyendo, cuando uno está, o sea, ya empieza como a surgir un Sí. pequeño germen ahí de... O tomo notas, eso O también notas. lo hago mucho. Eso sí lo hago mucho y Ujú. también podría decir que lo hago casi todos los días. Pequeñas notas, modestas, pequeñas, quizá alguna idea, algún disparador de algo o acaso una imagen alegórica Ujú. que surge, la anoto. Y cuando finalmente me siento a trabajar, echo mano de absolutamente todo Bien. lo que tengo. Bien. ¿Te sentás a escribir en compu o preferís al principio como papel y Escribo en virome? compu. En compu. Escribo en compu, sí. No, viste, cada uno, por eso te digo, cada uno Sí, tiene sí, como cada uno su tiene sus forma. cosas. Mi letra es horripilante, es muy fea, solamente la entiendo yo y en ocasiones debo forzarme para A eso. entenderla. Eh, Preferible la computadora. sí. Tomo mucha nota en la computadora y también tomo, a mano tomo nota. Claro. De pronto estoy leyendo un libro en un Ahí sitio, anotás. anoto, Claro. sí. Pero ese es mi mecanismo. Después me siento y trabajo un libro. Ujú. Bien. Digamos, no es que me siento y escribo esporádica o escribo siempre y no sé a dónde va. Cuando me siento a trabajar, yo me siento a trabajar un libro. Está Siempre. bien. Claro, ya pensando en todo armado. Pienso en todo, Bien. sí. En la totalidad del proyecto. Acá leí que viviste muchos años en Araucanía. Sí. ¿Cómo fue eso? O contanos un poco, situanos un poco. La Araucanía es la séptima región de Chile. Ujú. Eh, Esa sí es una región de bosques. Claro. Eh, es un sitio maravilloso. Está lleno de pequeños pueblitos Mm, que están trepados a las montañas. El agua, donde yo vivía, el agua la sacábamos de un manantial, Ah, mira. digamos. Y la casa no estaba conectada a absolutamente nada. Por lo menos mi cabaña no estaba conectada a absolutamente nada. La única conexión que tenía era una manguera que me traía agua de un manantial. Una manguera que tenía que estar enterrada bajo piedra volcánica porque luego en el invierno claro. se congelaba todo. Porque yo vivía sobre la ladera de un volcán, del volcán Villarrica, Ujú. que es uno de los volcanes más activos de Latinoamérica. Está constantemente, digamos, de noche se ve la Qué tensión. incandescencia. Y sí, bueno, ¿No? el pueblo en el que yo vivía era un pueblo que ya todos sabíamos que En algún momento. claro, si sonaba determinada alarma, había que salir escapando de casa y uno tenía que vivir con la mochila Lista. preparada, ¿sí? Una mochila donde tenías que tener todos los elementos de primeros auxilios y mirá. demás, sí. ¿Cómo llegas ahí? Yo me fui de Argentina, tuve una librería con un amigo. ¿Me muero ahí? No, No, tuve una el otro librería, lado. tuve una librería aquí. Y recuerdo que la cerramos poco tiempo después de que asumiera el presidente Macri, Ujú. cuando los alquileres se Se dispararon. dispararon, sí. Y antes de comenzar a perder, decidimos que lo mejor era vender el fondo de comercio Ujú. e irnos. Entonces, bueno, lo hicimos y por suerte salimos bien de ahí y yo decidí irme. Y estuve un tiempo en Santiago de Chile y con un amigo fuimos a recorrer el sur. Y cuando yo conocí ese pueblo, yo entendí que yo quería quedarme ahí. No sabía muy bien hacer qué, pero sabía que quería quedarme ahí.
Y eso sucedió. quedaste? Me quedé ahí. Sí. ¿Muchos años? Y me quedé unos 2 o 3 años. bastante. Sí, sí, sí. Mucho Sí. tiempo. Sí. ¿Y qué trabajabas desde ahí? Trabajaba, fui descubriendo las formas de De trabajar trabajar. allí. Sí, sí. Claro. Entonces había un hombre que tenía hectáreas y hectáreas de bosque que las había comprado. Y dentro de ese bosque constantemente árboles cayéndose. Entonces la gente ahí se calefacciona a leña. Claro. Así que yo le alquilaba una hectárea de bosque y a condición de cortar leña de árboles caídos. O sea, no cortar árboles desde cero. Claro, desde cero, sino Así que árboles bueno, caídos. con una motosierra y con un hacha trabajaba todo el día y cuando ya tenía una cantidad suficiente la vendía. Y Ay, me muero. Ahí tenés una novela. Yo sé que no te gusta escribir tan largo, pero bueno, ahí hay toda una novela, te diría, ¿eh? Qué interesante. Sí, sí. Y decidís volver. Y en un momento nos encontramos con mi hermana, no nos veíamos hacía mucho tiempo y era muy difícil vernos. Ellos estaban en la Patagonia, pero del lado Pero de otro argentino, lado. y yo estaba más o menos de la Patagonia, pero del lado chileno. Y a los, 2 o 3 años, recuerdo que coincidimos en Bariloche, justamente, para pasar una Navidad juntos. Y yo había conocido a mi sobrina, la última hija que tuvo mi hermana, cuando era una bebé. La vi el día que nació y después no la vi más. Y la vi a los 2 años. No, un cambio terrible. Tremendo. Y apareció ella como un pequeño umpalumpa de entre las piernas de mi hermana y me miró con unos ojazos. Y mi hermana me dijo, ¿no querés venir a pasar un tiempo con nosotros? Y bueno, y me fui. Claro, ahí Y sí. me fui porque yo tenía ganas de estar con... Claro, obvio. Claro, bueno, está bien, pero bueno, linda experiencia. Y ya ahí ya retorné a Argentina. Y claro. Y después Sí. te viniste a Capital. Qué loco, porque cambiar totalmente el chip. Sí, sí, sí. Pero igual pasé algunos años en la Patagonia Sí. y vine a Capital hace 6 años. Sí. ¿Y te acostumbraste? ¿O estás Aquí. intentando todavía? Yo entiendo la lógica y la dinámica de Capital Federal. Estudié aquí. Claro. Digamos. O sea, vine en mi adolescencia a estudiar y después cuando Te terminé de fuiste. estudiar me fui. Claro. Sí. Y luego volví para rendir finales Claro. y rendir tesis, digamos. Pero sí había conocido la dinámica de Buenos Aires. Está bien, sí. Hay cosas Sí. a las que no me puedo acostumbrar, pero también hay cosas que me resultan muy útiles. Claro. Sí. O sea, para escribir, Buenos Aires me parece una ciudad muy útil. Mira vos. Sí. Para Pero- escribir de la Patagonia igual, ¿eh? Pero a mí lo que me sucede es que La lejanía, claro. la lejanía, sí, y también que si estoy allá, la Patagonia es un sitio que me impulsa a estar afuera. Claro. Jugando con los caballos ahí en el campo, digamos, o trepando Más algún naturaleza. cerro, con amigos. Entonces, escribir siempre pasa a un segundo plano. Acá se me impone de alguna forma la vida puertas adentro. Y puertas adentro, bueno, me pongo más activo con esas cosas. Mirá Entonces, produzco más en lo literario. ¿Y ahora estás en algo nuevo? ¿Estás pensando o por ahora descanso? Sí, estoy trabajando en un libro nuevo. Ah, bien. Sí. ¿De cuentos también? No, Ah, poesía. es un libro raro. Es un libro raro. Es un libro raro. Un híbrido. Sí. Claro, el género va a ser libro. Claro, libro. Sí. Libro, lean. simplemente. Sí, sí, no. Dejarse ser. Va a ser un libro, es un libro que están haciendo con los deseos de no estar constreñido a los géneros Claro. ni a los temas. Fluir, digamos. Sí, es un libro, claro, es un libro así, tal cual. Está recién empezando el libro, Sí, de tener sí. unas 15, 20 páginas hasta ahora, pero ya han acontecido distintos géneros en su camino y no pienso Cambiarlo. frenarlo. Claro, no, me parece Lo perfecto. estoy disfrutando muchísimo. Bueno, qué bien. Pero está recién empezando, o sea. Tenés un veo tiempo todavía sí, de lo disfrute. veo largo. Lo de veo largo el disfrute, libro. Sí, de sí. disfrute de escritura. Pero bueno, yo dije que lo había conocido desde antes y en realidad él trabaja en Walduter. ¿Cuál es tu función? Contarle a la gente, la distribuidora Walduter, les mandamos un beso. Estuve ahí hasta hace un Hasta ratito. recién. Hace un Se ratito vengo de la que distribuidora, me vine, dijo. sí. Bueno, Walduter es una distribuidora de libros que tiene más de 30 años. Somos un pequeño equipo
en cuanto a la cantidad de personas, pero un gran equipo. Son todos, bueno, son mi familia, digamos, de alguna forma. ¿Hace cuánto que trabajas ahí ya? Y yo trabajo hace algunos años ya. Claro, sí, Sí. sí, porque ya por lo menos 3, 4 ferias nos vimos, claro. Sí, sí. Y trabajamos con libros. Importamos libros, imprimimos libros en Argentina y distribuimos en toda Argentina. Mm. Sí. Y si bien tenemos algunas actividades que las desarrolla cada uno puntualmente, por lo general hacemos todos un poco de Todos todo. un poco de todo. Sí, todos un poco de todo. O sea, llegado el momento, sí ¿Cuál hay es la parte que más te gusta? de la De la distribuidora. actividad, sí. Bueno, a mí me gusta mucho relacionarme con la gente que está Claro. interesada en los libros. ¿Sabes cuál es la parte que más me gusta? La parte que más me gusta son los libreros, Mm. sinceramente. Hablar con los libreros. Siempre. Me das el pie porque voy a meter un pequeño chivo, ya que dijo que le gusta la relación con los libreros. Les mando un beso grande a la gente de Mantras Libros, @mantraslibros, que es una librería virtual que te consiguen lo que vos querés. Tienen envío en Capital gratuito y en algunos lados del Gran Buenos Aires también, y hacen obviamente envíos a todo el país. @mantraslibros. Le pueden decir de la sommelier que les hacen tal vez un 10% de descuento, así que atenti. @mantraslibros, y ya que habías hablado de los libreros, digo, voy a hablar de mantras. Es lo que más te gusta, Sí. charlar con los libreros. Sí, Bueno, sí. son los que saben. Sí, son los que... Sí. Sí, son los que saben, los que Son les interesa. necesarios. Son necesarios. Son necesarios. Los libreros son Eh, necesarios. Son necesarios realmente. Es muy importante su labor. Este fue uno de los primeros años que no estuviste en la feria, toda la feria, ¿verdad? Tal cual. Estuve en el armado, Sí, al inicio. al inicio, a la presentación, y Y te fuiste. Y me fui. Y Me tomé unas saludaste a todos vacaciones. y dijiste, me voy. Sí. Pero bueno, se justificaba la ida. Sí. Hiciste un viaje. Había un viaje. Había un programado. viaje con unas fotos espectaculares. ¿Te gusta la fotografía? Me gusta la fotografía. Sí, se nota en Me tu, gusta la en tu fotografía. Instagram. Está lleno de fotos. Lo uso para eso, Sí. en realidad. Es como una pequeña galería personal. Sí, Algún lado tienen que ir a parar esas fotos, entonces las pongo ahí. muy, muy buenas fotos. Muy Bueno, buenas. Pero, ¿fuiste a estudiar o es No. innato? No. ¿Te gusta? Me Sí. gusta la fotografía simplemente. Simplemente no. No soy ni siquiera amateur en eso. No, pero muy, muy buenas las fotos que tiene en el Instagram. Y entonces me decías que, bueno, claro, son como una familia que trabajan, cada vez tienen más sellos. Este año nos contaron Sí, que ingresaron sellos nuevos. sí, cada vez tenemos más. Hay que- Estamos muy bien. Están muy bien, Sí, sí, estamos muy sí, bien, sí. estamos muy bien. Sí, la verdad que sí. Aparte tienen no ficción, ficción, cuento, novela, poesía, ensayo. Nos preocupamos de que cada mes hay una palabra que como puntal para nosotros, que es la bibliodiversidad. Ujú. Entonces, como empresa, como equipo, nos proponemos eso también, Claro. digamos. Entonces, todos los meses, la propuesta que hay de parte nuestra para las librerías y por ende para los lectores, siempre es como que intenta abarcar, ¿no? Narrativas, ensayos, Claro. historia también, filosofía, a veces dura, Mm. y bueno, sí, pero mucha narrativa de todas maneras. Sí, Y hay están- como un deseo de Y eso. están imprimiendo muchos libros de afuera acá. Y que es lo estamos, sí, bueno, importante. en este mes, por ejemplo, para el servicio de novedades de julio, tuvimos 8 títulos impresos Claro. acá. Por fuera Con todo lo que eso cuesta, o sea, con todo lo que... Sí. No solo a nivel económico, Y que ya es un- sabemos, ¿eh? Es un riesgo también. Es un riesgo, Sí, claro. Es un riesgo. Pero bueno, a nosotros nos permite muchas cosas que nos hacen sentir muy bien. O sea, si los libros que nosotros estamos imprimiendo acá tuviéramos que importarlos, no tendríamos la cantidad para llegar a todas las librerías de Argentina, por ejemplo. Y el precio sería otro. Y el precio sería mucho más caro. Entonces, de alguna forma también es la Apostar. posibilidad de apostar nosotros y a la vez hacer un intento por democratizar Claro. la lectura o federalizarla también. O sea, Ujú. los libros, estamos en una época en la que no están tan económicos, pero por el precio de un libro nacional también se puede comprar uno de una editorial importada, que de Sí. todas formas es nacional porque ha sido impreso acá. Claro.
claro. Entonces tal se cual. abaratan los Tal costos, cual. hay más cantidades, se puede reponer. No es necesario que la librería lo compre, sino que se lo podemos consignar. Claro, hay todas unas facilidades importantes Sí, para que claro. llegue al lector, digamos. Sí, claro. Bueno, Cristian, estamos ya pasaditos un minuto, como siempre me paso. Te quiero agradecer un montón. Hace mucho que lo vengo persiguiendo. Todas las ferias le digo, te quiero en la radio, te quiero en la radio. Y ahora había una excelente excusa para que vengas, que lo voy a mostrar de vuelta, que es este libro. Pero ¿a dónde lo pueden encontrar? ¿En Borges está? En Borges está, Bien. sí, y está en una serie de librerías que no recuerdo en este momento, pero que están bueno, están en mi Instagram, las librerías en las Claro. cuales está, y también están en pasá el el Instagram de la si editorial. querés. No me acuerdo yo cuál es mi Arroba Instagram. C. Soy horrible Pellegrini. vendiéndome. Soy horrible vendiéndome. Pero bueno, en enero, vamos a hacer más fácil. En enero, editorial, sí las pueden encontrar y ahí les pueden Eso decir sí. exactamente dónde. Yo se los súper recomiendo. Después voy a hacer en la sommelier ahí la recomendación como corresponde, pero con la historia de la historia, pero se los súper recomiendo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, Lu. No, por favor. Y nosotros nos vemos el lunes que viene, 16 horas, acá por Punto Cero, la sommelier de Libros Radio. Con miedo a nacer.